Mira, ¿y de cuánto serán estas bolsas? Ha- Entonces no son. Hablamos de café, cómo elegir un buen café, Mike, en qué nos tenemos que fijar. Eso es crucial. Un café, bueno, es una receta, una experiencia. Y de preferencia, un café de especialidad, que tenga, por ejemplo, en la bolsa, el empaque, que diga fecha de tueste, mínimo 15, 20 días, que sería algo muy fresco, porque ahí es cuando ya se puede empezar a consumir el café bueno, o sea, que ya perdió como todos esos gases que se generan al procesarlo. ¿Es Y como una segundo, fermentación? ¿Ese, es, ese un tipo de gas? es como un maní, una Ya. avellana, cuando la estáis tostando empieza a tomar cierto olor. Y la idea es que para consumirlo pase un par de semanas por lo menos. Y que diga todo este medio, porque ahí, no sé si lo han visto, hay un dark Mira. roast, que es como Sí, un sí. tueste más alto, y es lo que mencionaba, que cuando se sobretuestan los granos, pueden mezclar granos de Etiopía, de Colombia, de Costa Rica, de donde sea. Si tú los sobretuestas, el sabor va a ser uniforme. ¿Y qué pasa? Que necesitamos un sabor uniforme para venderlo a las masas. Entonces en los supermercados están llenos, pero es un café que tú abres la bolsa y no te huele a un café eh, como auténtico. O sea, el café tiene que oler a café y Mm, ser color. mm. Entonces, un café de especialidad que sea de preferencia tostado ahí cerca de tu casa, cerca de una cafetería, de una roastery que se llama. Y claro, también la molienda va a influir en base a tu método. Ahí si tenés la cafetera italiana tienes que molerlo más fino. Entonces al final el café, no sé si se alcance a ver, pero tocaba hacer uno. Y el color, casi lo boto. No, el Algo se color ve, es, algo se vio, algo se Sí, vio. algo se claro, el vio. color es café. Entonces, No No es es tan oscuro. negro, es más parecido al té, algo así. claro, quizás no tan claro, pero ya les muestro. Aquí tengo una tacita, ya, a dejar la cargar un poquito, pero bueno, La ciencia. Se limpia, claro, se limpia. se limpia. Ahí, se Ya, vale, ve, vale. Sí, po. no Buena, es claro. oscuro. Ujú. Entonces al final el empaque de café te va a decir, no sé, gustos a estos sabores, frutales Mm. o más secos, como cuando es un café de África o de un clima muy seco, tiene sabores a avellana, a nueces, frutos secos. Si es Ujú. un café de montaña, te tiene más sabores a frutos, a arándanos, cerezas, y al final eso va a darte otros gustos. El café. Y lo bueno, o sea, lo importante en la taza es que debe tener dulzor, acidez y amargor. Tiene que tener esos tres tonos. Si en la preparación hay un fallo, o la molienda está mal, o el agua está muy caliente, o algo que haya fallado, o que se te queme, vas a notar que te quedó más amargo o más ácido. Y también tiene que oler a café y no un gusto, viste que hay unos que les ponen como vainilla o otras cosas. Entonces, no, eso ya sería como Y algo adicional. esas notas de las que habláis, no es que le agreguen algo en la No, preparación, simplemente son por el clima, es por, que por lo que lo los más, rodea. exacto, lo más probable es que cerca de donde estén esas plantas de café hayan plantaciones de otras frutas. Qué O, buena esa, no sabía. muy entretenido, Sí, sí. Y te cambia la experiencia del café, te cambia sí, el po. gusto. Mira. Oye, danos tu Instagram de cafetero, ¿tenéis uno? El café del Mike se llama. El Tenemos, café de Mike en sí, Instagram, ¿no? Con K. sí, Sí, Mike. Sí, ese. sí, Buena. para que la audiencia ahí lo vaya a seguir. ¿Estás haciendo venta de café en ese Instagram o solamente haces como de preparación o cosas así? Mira, lo tengo muy en pañales, pero sí estoy vendiendo café. Yo tengo un molinillo profesional y todo para moler así como un café fresco, que es lo que mencionaba, para que la experiencia sea mejor al final.
Entonces depende de la cafetera que tengas, la gente lo pide, dice, bueno, necesito o quiero para este tipo de café, para este tipo de cafetera, y ahí lo molemos fresquito. Se envasa Bueno. y ya. Oye, lo que decías del tiempo, eso del mínimo tiempo que tiene de tostado, es como que mientras más tiempo tienes, mejor, como parecido a lo que pasa con un vino o algo así, o hay un límite. No necesariamente. Si es un café especial, lo mínimo que se requiere, de hecho, para disfrutar mejor el producto es que tenga por lo menos 2 semanas de tueste. Después de eso está perfecto. Lo que sí es Ya. que si el café no se almacena bien, o si la bolsa o el envase que uno use para almacenarlo no es sellado al vacío, que tenga una válvula solamente de salida, porque el café, el grano va expulsando gases, es necesario que esos gases vayan saliendo, porque lo natural es que tú abres la bolsa y el café se empieza a oxidar. Entonces, cuando se va oxidando, pierde facultades, pierde valores y después ya no te huele a café. Ya no es un café como ese gusto que te da en una cafetería, que al final, si tú vas a Starbucks, eso está lleno de aromatizantes como en McDonald's, que tiene aromatizantes para que tú consumas. Vale. Ah, mira. Mira, No no cachaba esa weá. necesariamente en la cafetería. Hay cafeterías que sí lo tienen, pero bueno, no sé si el nombre se podrá editar ahí, pero esas cadenas de cafetería, claro, usualmente tienen ambientadores que te hacen, qué olor tan rico, te da gusto y de ahí Mm. consumes. Sin Ah, embargo, checa, mira. Nos de tienen esa, ca- hackeadísimos. de esa cadena de cafetería, la bebida más vendida a nivel mundial es el té, chai, latte. O sea, ni siquiera el café. ¿En Ah, mira. serio? Mira, no sabía. Sí. Oye, Mike, una Entonces, última pregunta del café que me surge. Me imagino que igual han habido un montón de modificaciones genéticas para que las plantas produzcan más y todo ese tema. ¿Es tanto así o qué onda las plantas también son macho hembra o cómo es el tema ese? ahí en la biología base no domino eso, pero sí he leído al respecto en el sentido de que, claro, últimamente la, la demanda de café de especialidad es demasiado alta. O sea, el costo de un café de especialidad ha subido exponencialmente en los últimos 6, 5 años. Entonces, al final, todo esto puede venir hasta conspiranoico, es decir, de la esclavitud de niños en África, no sé, que vayan a explotarlos para sacar los granos, porque es un costo muy, muy alto ahora. Hay ese café que Claro. sale en películas como el Kopi Luwak, que es de allá de Asia, que es un café que como un marsupial se come la fruta y después defeca Ah, sí, pues sí lo he el cachado. grano. Ese grano lo sacan, lo tuestan y lo consumen. Entonces, o sea, dicen que es bueno, dicen que es el más caro del mundo, pero imagínate una finca de puros animales de esos comiendo grano y después defecándolo, porque la demanda hace que el mercado lamentablemente caiga en eso. Pues. Igual Claro. después tenéis el tema de los sucedáneos, como el sucedáneo de vainilla, sucedáneo sabor idéntico a la naranja. Entonces, como Claro. que, no sé, creo que se llega a valorar ese tipo de cosas hoy en día como un tipo de lujo. Tener Sí. acceso así como a un tomate rico, yo considero que es mortal. Bueno, tú lo has vivido cuando venía al Sí. campamento y te comí una ensalada, un pebre con tomate. Bueno, después también se puede hilar más fino y ver si la semilla que usaron y todo lo demás, pero van cambiando como las calidades del producto. Oye, Mike, respecto al café, tengo igual una última. Yo he cachado, por lo menos algunos colombianos me han dicho, un amigo que vivió allá, me dijo que metían al refrigerador el café como para que no pierda eso que tú dices, como ese olorcito, no sé si será tan Creo así. que la bolsa. ¿La Sí. bolsa así? Ujú. O el envase. No, No, claro, el envase que es como un sachet de estos grandes, claro. Sí. se sella y se mete al refrigerador. Sí, pero antes, de hecho, yo lo hacía, porque desconocimiento o desde la ignorancia, pensando que eso va a mantener todo y no, es falso, porque como la bolsa no es hermética,
La bolsa tiende a ser o a tener cierto grado de hermetismo. Pero tiene un respiradero también, pues tiene como un hoyito. Eso le decía Nico, que esa válvula es solo de salida. O sea, tiene que solamente expulsar el gas del café. El tema es que no es hermético. Y cuando tú metes no sé, al refri una cebolla, no sé, se te pudrió una fruta, qué sé yo, todo eso Ah, lo va a absorber el café. claro. Entonces, al final lo mejor sería o mantenerlo en la bolsa, si es una bolsa pequeña de preferencia, porque si es muy grande, o sea, de 1 kilo es mucho café. Lo mejor, hay unos envases que venden, que son específicos para el café, que tienen esa válvula de salida y tienen que ser oscuros, que no le entre la luz, ni el calor, que estén almacenados también en un espacio con una temperatura Fresco y regular. seco. No, más que todo que no le dé tanto calor, porque Vale. ahí, claro, empieza más a botar o a quemarse o a oxidarse al final. Antes de que continúes con este episodio, te cuento que Philadelphia Strength busca a través del podcast compartir experiencias y conocimiento de alta calidad. Hemos tenido grandes invitados a lo largo de estos más de 50 episodios y lo que queremos es seguir haciéndolo de aquí en adelante. Queremos llegar al episodio 100 y eso lo vamos a hacer con tu ayuda. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que de inmediato puedas darle clic a ese botoncito que dice suscribir, ya sea en Spotify, en YouTube y también en las redes sociales, ya que al hacerlo más personas van a conocer este espacio y también por otro lado eso nos motiva mucho para seguir haciéndolo cada vez mejor. Te invito a que sigas disfrutando del episodio. Ah, perfecto. ¿Vamos a hablar Oye, de sustancias hoy día o de qué? sustancia. El último capítulo que tuvimos con Estefa Aranda, no sé si lo escucharon, si Yo lo lograron vi, sí. terminarlo. Yo no alcancé a terminar. Hablamos de sustancias psicodélicas y de dónde sale. Bueno, una pequeña reseña que nos hizo la Estefa y estaba justo en medio del capítulo anterior en donde habíamos estado ya conversando algo respecto al estrés, a esta teoría del estrés. Íbamos a darle a esa conversación y bueno, sale lo del café que creo que igual es una buena introducción porque hoy día la idea es que podamos hablar y acercarnos más a ese tema. El capítulo anterior, que es sobre psicodélicos, pero también sobre varias otras cosas interesantes respecto a esta visión de la psicología transpersonal, eh, su postura en cómo nos podría ayudar, independiente de a lo que te dediques. También terminamos hablando de sistema nervioso, de sistema nervioso autónomo, quizás una visión un poco más clásica, esta del pelea, huida y congelamiento, que son esas tres posiciones que describió Hans Selye por allá por los años 40, por 1940, nace esta teoría del estrés y nace no con un uso no es como solamente el uso de la palabra estrés que le damos hoy día, sino que también es una gama mayor de que tendríamos que entender que el estrés es lo que buscamos al hacer deporte, por ejemplo, y que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación a ese estrés. Entonces la teoría se trata de eso, de cómo este estrés, adaptación y en el medio una interpretación, una traducción de lo que estoy viviendo, me va a lograr, me va a dar las posibilidades de sobrevivir siendo más fuerte. O sea, hay una compensación, hay una supercompensación, logro ser más fuerte que antes cuando logré procesar ese estrés. En este caso podríamos hablar en pocas palabras de un peso, por ejemplo. Es un estrés para mi cuerpo, me estoy poniendo 50 kilos en la espalda, estoy haciendo una sentadilla y después el cuerpo de lograr esa adaptación necesita que ese estrés aumente de una manera hormética, una manera precisa, para que después con 55 kilos el cuerpo se adapte nuevamente y vamos encontrando como mesetas en el camino. En teoría suena que es como súper organizadito Lineal. y ordenadito, pero en la vida real sabemos que no es tan lineal. Hay veces que tenemos ganancias muy grandes, hay veces que los atletas se quedan pegados ahí por mucho tiempo, estoy en un peso
los que somos entrenadores sabemos eso. Y creo que también esta conversación puede dar luces del por qué los estancamientos, de qué cosas hacer también para poder salir de ahí. Pero en primera instancia, chiquillos, conversar de qué se trata esto del estrés también a la luz de otros autores, porque no solamente Hans Selye con el pelea, huida y congelamiento, sino que después viene Porges, que es uno de los que nosotros también más quizá hemos abrazado en sus ideas. Y, y él nos habla de que hay 3 estados de el ser o del organismo, más bien. Me fui demasiado, quizás suena muy místico ahí, estados del ser, estados de la conciencia, sino que en lo más físico tenemos 3 posibilidades, que es vagal ventral, vagal dorsal y vagal simpático o cadena simpática. Esas 3 posibilidades, entonces él ya se sale de ese blanco y negro de situaciones tan específicas del pelea-huida o el congelamiento. ¿Cómo estuvo la introducción? Estaba muy enredado. Traté de organizarlo ahí lo más Es posible. todo lo que sé sobre el sistema nervioso, weón. Ya dijiste todo lo que sé. ¿De qué hablamos ahora? Sí, estoy estresado a veces, weón. También. Me estresaste. Claro, me estresó, me dio ansiedad. Claro. Oye, bueno, igual la del CELIE, ese recordatorio es bueno porque es bien aplicable igual a hartas cosas. Porque tampoco queremos vivir sin estrés. Como que también se está observando de cierta forma una cierta tendencia a querer que desde la comodidad se generen las adaptaciones y de hecho está siendo posible con inyecciones, con otro tipo de tecnologías que están apareciendo. Pero esto del estresarme y tener este estrés llamado de cierta forma positivo, también me va a generar la posibilidad de crecimiento. Es que Sí. sí, el problema no es el estrés, sino la dosis, como dicen. Claro, Claro, eso lo dijo el padre de la farmacología. El nombre no lo recuerdo, pero él dice, claro, el veneno está en la dosis y no tanto en el veneno en sí. Bueno, lo que decía, y Hans Selye nos habla del síndrome general de adaptación, que ese sería como el dato ahí para los que les gusta después quizás hacer su propio review, y habla de estas etapas, de que primero aparece una alarma y luego una resistencia y después tienes las posibilidades, agotamiento, adaptación. Y eso vendría a ser como un círculo que vivimos no solamente al estar nerviosos o ansiosos, que es cuando nosotros hablamos en el coloquial, relacionamos mucho el estrés a eso. sí, Me siento estresado porque en realidad tuviste un día con una sobrecarga laboral, por ejemplo. Pero en realidad esto es mucho más porque es básicamente el mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cuerpo. Y a mí me parece súper interesante por la época en que vivimos. Estos datos nosotros quisimos reconversarlo porque lo hablamos por allá por el 2000. ¿Cuándo fue ese podcast, Nico? Creo que fue el 2, 3 años quizás. 2017. No, fue más ¿Más? atrás. Ah, Sí, mira. fue más atrás. Creo que fue. No, claro, fue el 2020. Sí, Fue en pandemia que se grabó pandemia. eso. Ujú. Y, y bueno, el asunto es que va más allá de esto de estar nervioso, de estar ansioso. Es un mecanismo de supervivencia, como les decía. Y por otro lado, creo que hoy en día es súper necesario conversarlo porque varios de estos estancamientos de lesiones crónicas, de dolores, que son persistentes, sabiendo que el dolor es parte del cuadro, ya no es el enemigo, pero sí cuando se hace un dolor crónico, sí ahí tendríamos que ponerle atención. ¿Qué pasa? Porque el cuerpo no lo resuelve. ¿Qué me está queriendo decir con ese dolor? Eh, pero mi idea, antes de pasarles la palabra al respecto, es eh, nosotros hoy en día tomamos más decisiones en un día que una persona en la edad media en toda su vida. Eso es algo que leí que me pareció súper interesante, porque en realidad la cantidad de decisiones a las que nos sometemos y la cantidad de distractores que tenemos, por todo lo que ustedes se imaginan y que ya
probablemente ya se les viene a la mente, hace que tu cuerpo, que tiene una capacidad limitada de responder, tenga que ir priorizando a qué responder. ¿Sí? Entonces, es bien interesante de cómo estoy llevando mi vida como primera cosa antes de pensar en que la tendinitis es mi problema. Y ahí yo se las dejo. ¿Qué piensan de esa idea? ¿Qué dijiste al final, Seba? ¿Es la tendinitis el problema? ¿O antes sería cómo estoy viviendo mi vida Mm, en general? mm. Poniendo la tendinitis como quizá uno de los más comunes que se ven en el tema deportivo. Incluso no deportivo, el sedentario también, el tema de hombro doloroso es muy común, lumbago, dolores de cadera, dolores de rodilla. Más hacia el dolor. Ujú. Mm, o sea, esa frase que decís de la cantidad de decisiones, esa es muy, muy importante, cantidad de información igual es locura. Entonces lo que se observa igual es que hay alto estrés mental y bajo estrés físico en general y como que podría ir balanceándose a hacer menos estrés mental y más estrés físico porque necesitamos eso, nuestro cuerpo lo necesita para mantenerse saludable. Y respecto del dolor, sí, igual es interesante el tema porque de dónde apareció igual la tendinitis? Como tú bien decís, o sea, probablemente fue un estrés, o bueno, hay muchas posibilidades en realidad, pero porque puede ser algo más agudo, como un accidente que te pegaste o te pasó algo y te empezó a doler, o puede ser algo más crónico. Cuando es más crónico, tiene más que ver con un estrés, bueno, los dos son estrés, de hecho, un estrés crónico y un estrés agudo que te genera ese mismo dolor. Pero yo la estaba pensando por otro lado, que es el lado de ahora estoy estresado por estar lesionado porque la verdad es que estoy estresado porque me gustaría estar metiéndole más al entrenamiento y el estar metiéndole más al entrenamiento es un estrés que es para la mayoría de nosotros artificial. Es parte de algo que es un juego en el que estamos participando para la mayoría de nosotros. Entonces como que también tiene ese ingrediente de cómo me lo estoy tomando, qué es lo más importante. Por ejemplo, resolver la tendinitis y trabajarla bien o apurarme para salir de la lesión y seguir metiéndole fuerte. No sé si en ese sentido te respondo la pregunta, pero es lo que me surge igual al escuchar esta situación que nos presentáis. ¿Qué haces, Mike, cuando un atleta o una persona que entrena, que quizás no se define como atleta, llega con un dolor eh, y, y lo quiere resolver rápido para poder seguir entrenando? Así como un abordaje que normalmente tienes. Eh, bueno, identificar de dónde viene primero. Que siempre que hay un dolor, la causa no, o sea, si físicamente analizándolo, la causa no viene de dónde está el dolor. Entonces, ayer de hecho tuve un par de personalizados que los dos tenían molestias y estaban como cansados de la semana y bueno, la primera media hora fue solamente de recovery, así de movilizar, de tejido blando, de buscar rangos. Y claro, a uno le dolía todo lo que era el hombro, todo lo izquierdo, del hombro, cadera, rodilla hasta el pie. Entonces buscamos desde el centro, desde el glúteo, ahí masajeando el punto entre glúteo y banda iliotibial, ahí soltándolo. Y esto a nivel muscular hace muy bien porque los dos después empezaron y se movían súper, súper bien. De hecho, una chica tenía como, cuando hacía la rotación sobre la cabeza, siempre le sonaba el hombro. Sonaba, sonaba, sonaba. ¿Pero te duele? No, no me duele. Lo tenía yo creo que un poquito alta tolerancia al dolor. Movilizamos escápula para que tuviera más rango y después ya no le sonaba. Entonces hay que ver primero físico
que es lo más rápido puede ser, como en el momento para trabajar y hacer algo más completo, más complejo. Sin embargo, bueno, por mi experiencia y también lo que hemos conversado con siempre, Seo y Nico, es que en la mente, en la cabeza pueden estar pasando muchas cosas que somatizamos que al final nos mantienen como en ese estrés crónico que el cuerpo viene después a reflejar. Entonces, ahí ya se pone más difícil, o sea, una conversación más íntima quizás, más cercana, y buscar hacerle el coaching respectivo para que pueda seguir, pues, y tolere un poco el dolor, no sé. Sí. Creo que ahí introdujiste un tema re importante, para Sí. mí por lo menos es que es un tema de estratos. Hay un estrato más superficial, después vas como saliendo de esas capas como la cebolla. Y, y claro, el estrato físico no es que no importe, creo que es importante y también te va a dar soluciones bien inmediatas como los amasamientos que nosotros igual venimos haciendo hace harto tiempo, movilidad que tiene que ver con llegar a rangos de manera siendo fuerte en esos rangos y no solamente siendo elástico. Sabemos de que los grandes atletas o las grandes performances tienen mucho que ver con lograr una tensión activa en rangos completos para completar una tarea y a eso le llamamos movilidad, a que en realidad es como cuando tenía un envase que tiene piedras adentro y después le echamos arena y empezamos a agitarlo, ¿sí? O arroz, imagínense, algo así que se empieza como a colar entre medio y queremos que llegue a cada rincón. Entonces la movilidad vendría a ser que tiene la chance de llegar hasta el último rincón y una movilidad eficiente vendría a ser que hay por ahí algo que impide que llegue eso con total libertad al fondo del tarrito que estamos llenando. Entonces, en los rangos de movimiento, si tengo una posibilidad de hacer 90 grados de flexión, por ejemplo, o de extensión de algo, y solamente estoy logrando 70 y empiezo a darle con esos 70 al fallo, probablemente voy a llegar al fallo y voy a tener que parar porque este tema en algún momento, como dice el dicho popular, se rompe o se raja y tiene varias veces que ver con eso. O porque no estoy agregando otros planos de movimiento a ese mismo, a esa misma articulación de la que estamos hablando, que no es solamente que se extienda o se flexione, sino que cuando se extiende hace una rotación además y cuando se flexiona también hace una rotación. Eh, entonces ahí vamos profundizando en los estratos y nos damos cuenta que no es solamente del amasamiento, sino que es también la movilidad. Y después, más abajito, vendría a ser con qué patrón de movimiento me estoy moviendo, ¿sí? Valga la redundancia, cómo me estoy moviendo, cuál es la calidad de mi movimiento. Y para eso tenemos movimientos más eficientes y menos eficientes. Eh, Dependiendo de cuál es mi actividad, pero también característicos del ser humano, no solamente del deporte que practico, sino que como ser humano te beneficia que, por ejemplo, la parte del talón interna no colapse, ¿sí? Es algo que en general le sirve a un ser humano. Después vamos a ver que alguien que está haciendo lanzamiento de pelota o lanzamiento de jabalina, va a tener una demanda distinta que alguien que hace trote. Entonces ahí nos vamos a un gesto técnico más específico, pero los patrones humanos suelen ser necesarios para ir limpiando mi postura y mis gestos técnicos. Hasta ahí vamos profundizando. Yo voy a dejar la mía y después ahí les dejo si faltó algo o si quieren agregarle o si quieren cambiar el orden. Porque para mí después de eso, después de venir desde los amasamientos superficiales de fascia, de piel, de músculo, pasamos a ejercicios correctivos de fortalecimiento, de movilidad, después pasamos a ya movimientos con más o menos aceleración, mejorando los gestos técnicos, la postura estática y dinámica, y después tiene que ver de una manera quizás transversal cómo responde mi sistema nervioso a esto que estoy hablando.
¿sí? ¿Cómo está respondiendo? ¿Estoy haciendo en apnea esa movilidad? ¿Estoy en apnea cuando estoy haciendo estos rangos que el Nico me mandó un video y estoy tratando de hacerlo y estoy así en apnea? Eso es un síntoma, la respiración, que yo creo que la respiración quizá es el hilo conductor de principio a fin. Incluso cuando me estoy amasando, si mi respiración es diferente a si estoy pudiendo inhalar por mi nariz y botando por mi nariz de manera prolongada. Mi sistema nervioso lo está tomando como una pelea, lo está tomando como un estresor negativo, o poco a poco se está acostumbrando y está viéndolo como, oye, aquí este lugar es para habitarlo o no, ¿sí? Entonces, sistema nervioso por ese lado, como también la respiración me muestra. Y después, esto que se ve como súper fraccionado, esa integración también tiene que ver con en qué cae todo esto que les estoy diciendo, que parece como una tarea de checklist y en realidad, en el fondo, tiene que ver con la vida que quiero vivir a través del movimiento. Eh, cómo concibo el entrenamiento, porque es una persona que vamos por ese 1, 2, 3, 4, 5 que he estado repasando, pero después la persona no concibe el entrenamiento si no es machacándose. Y en realidad en algún momento tenéis que llegar a esos lugares profundos de tu psique, po, de qué estoy haciendo en mis sesiones de entrenamiento. Estoy buscando aprobación, estoy queriendo mostrarme, estoy tratando de acreditar algo frente a los demás o frente a mi viejo que tuve una mala relación cuando era chico o frente a, ¿cachai? Frente a una ausencia que tuve cuando era más pequeño por lo general. Eh, entonces, todo esto se puede armar como una pirámide con piezas, ¿sí? Partiendo desde esa instrucción simple que es amásate aquí en el trapecio y mira, y se te va a aliviar el codo, bon. Bacán, magia. Pero en realidad, si no llegáis a ese estrato más profundo, es muy probable de que el cuerpo siga generando esa tensión que viene desde las emociones, que viene también desde cómo estoy concibiendo el entrenamiento en sí. Entonces, no sé si han visto alguna vez, hay un meme, un meme de referencia de un perrito que lo sacan de un agujero así y meten a alguien así como con un arnés y lo rescatan, o era como otro animalito que lo sacan de una zanja y empieza a saltar el animal así como medio contento a celebrar y como que el chiste es que se da media vuelta y se tira de nuevo al barranco, ¿cachai? Entonces, ese por qué estoy haciendo las cosas como creo que se deben hacer, si empezáis a preguntarte, uno podría ser el para qué, también el por qué. ¿Quién me enseñó que esto era así? No, pues que lo veo en mis redes sociales. Bueno, pero acuérdate que el algoritmo te muestra lo que tú le estás pidiendo que te muestre, básicamente. ¿De dónde sale la idea de que tengo que buscar RM en todas mis sesiones? ¿De dónde surge la idea de que tengo que avalarme o tengo que llegar a tal ejercicio para estar bien físicamente? ¿Quién dijo que era necesario hacer un overhead squat? ¿Quién te dijo que era necesario para tu vida y que eras más fitness y más sano caminar con tus manos? No estoy diciendo que no lo sea, ¿eh? Solamente estoy planteando preguntas que a veces son el tapete en el cual estoy caminando todos los días y nunca me cuestiono, ¿es esto realmente? Quizás eso está sosteniendo ese músculo contraído, ese genio de mierda que está ahí enojado todo el día o que está ahí frustrado todo el tiempo. Quizás es ese el tapete que te está llevando a una vida en donde el dolor crónico es normal, que andar para el gato todos los días es algo, no sé, que te da un significado positivo. Eh, Me pegué un monólogo, cabros. Quiero que me Sigue, sigue, cuenten, sigue. quiero que me Sigue, cuenten qué viejo. piensan, qué piensan al No, respecto. sigue hablando, man. Está todo ahí en lo que estáis diciendo. ¿Sabéis que se me vino a la mente esta frase del Bruce Lee, que también un genio filósofo
y que usó el movimiento como herramienta para autoconocerse, que creo que por ahí es lo que estabas diciendo, igual en otras palabras, o tiene algo de eso. Cuando dice, sé como el agua, mi amigo, el agua puede fluir o el agua puede romper, no sé cuál es la versión ahí, pero es como water can flow and water can crash. Y es como, claro, en el fondo se está refiriendo a algo como esto, de que no siempre lo mejor es darle fuerte y ser siempre lo que rompe la piedra, sino que a veces te conviene, sí, ser fluido y poder adaptarte y tener esa capacidad. Para mí es, claro, ir dando luces también de lo que yo he ido tomando de diferentes escuelas. De hecho, hoy día mismo lo pensaba que han sido varios años de ver diferentes escuelas y como en verdad nunca casarnos ni casarme con ninguna, en este caso así del movimiento, porque es algo tan amplio de que de verdad que podéis sacarle algo muy positivo a esta disciplina, a esta de acá, a esta otra, y poder empezar viendo luces de verdad, por decirlo de alguna manera, en las diferentes historias, porque todos son un cuento. Así, como tú decías, el cuento de que tenés que caminar de mano para ser fit es un cuento que es un cuento, pero dentro de ese cuento completo de, por ejemplo, el CrossFit, de que soy la persona más fit, que es un cuento que lo reforzamos igual, yo por lo menos lo reforcé también por años, de que es como la prueba del fitness y hay toda una historia de qué significa ser fit también. De hecho, me acuerdo de un video muy antiguo del Romanov, que es el que inventó la pose running, que estaba ahí con el Dan Bailey, que en ese tiempo era de los top de CrossFit. Y el loco le explica un poco de esto también y le dice como ustedes americanos como que siempre están con la de las metralletas y sus héroes son todos musculosos así. Y el loco como riéndose le digo, y yo con un cuchillo aquí te hago así en el cuello y fuiste. O sea, la vida real es diferente que todos estos cuentos que nos contamos de yo soy muy fit porque levanto mucho peso o soy muy fit porque hago este truco que es prácticamente un truco circense, pero ¿qué tanto de humano tiene? O sea, estoy desarrollando la capacidad me gusta la palabra en inglés como readiness, porque readiness no significa que estoy todo el rato así como, sino que estoy en la calma, pero preparado para actuar, para hacer un WOD, para hacer una carrera, para caminar larga distancia, para acarrear peso, para subirme a un árbol, no sé, para saltar arriba de una pandereta, lo que sea, como qué tan preparado estoy en general como humano. Hoy día obviamente que las demandas así tampoco son las más grandes, lo mismo que estaba hablando al principio, o sea, hay menos demandas físicas, pero en la hora de la verdad, como dijo el Rola, a la hora de los cubos. El fitness también se expresa de una manera muy literal en pelea, huida y flow y juego. Entonces, es como que también puedo navegar yo todo este rango de acciones, porque no es solo uno, no es solo una. Como humano digo en general, porque claro, lo que tú decías, o sea, hay ejercicios que son especializados y hay movimientos que son humanos. Y yo puedo tomarlo también como una pirámide y decir ya, el punto más alto de la pirámide para mí como crossfitero quizás son los snatches y pongámoslo así, eh, porque sí solamente, snatches y muscle ups. Y la base de la pirámide en cuanto a movimiento, bueno, hay teorías diferentes, pero algunos dicen que son 4, otros dicen que son 7 movimientos primales o primitivos que existen. Entonces, claro, lo que más me va a dejar siempre en las estructuras de pirámide es ampliar la base para poder construir hacia más arriba. Pero ¿qué pasa? Que después ya no empezamos a practicar los movimientos de la base porque no, no me dejan cansado muchas veces, no son los más bonitos tampoco para mostrar en Instagram. No sé, como que en nuestros parámetros de este movimiento es como bacán o no sé, me hace esforzarme, no son en el top.
Entonces como que los dejamos de lado, pero empezamos a tratar de construir pirámides que tienen una base muy pequeña y queremos llenar aquí arriba de handstand holds y caminatas de mano, snatches, muscle ups, posible hacerlo. Pero primero somos humanos, después somos atletas y después somos especialistas en un deporte en específico. Sí. Bueno, hay más ingredientes igual, pues como coordinación mano visión, pie visión. Bueno, hay un montón de cuestiones pues, por dónde entrarle a este tema. Pero eso se me viene después de escucharte. ¿Qué pensáis tú, Mike? Sí, a mí se me vienen varios puntos también. Y claro, parto desde mi experiencia, mi visión de lo que hago, también de lo que entreno, lo que hago como CrossFit. ¿Y por qué confío en esto? Pensando como diría un amigo en común, que este es el deporte del futuro. Esto llegó para quedarse y es porque sí coincido perfectamente con ese concepto, sin embargo también en lo que siempre nos caemos, y me incluyo, porque uno cuando empieza no tiene un mentor o un entrenador tan consciente como lo que podría ser mejor. Y es que, claro, uno, como dice Nico, uno empieza a levantar más, a hacer movimientos más difíciles, a querer llegar a eso, creyendo que vas a ser un mejor atleta y al final, quién sabe si es que podemos tener ese término de atleta nosotros, como CrossFit lo define como atleta, pero al final, si los comparamos con un atleta de games o alguien profesional, estamos muy lejos de eso. Sin embargo, claro, aspirar a eso y todo está bien, pero llegar va a ser algo demasiado, un camino muy largo, muy tortuoso quizás, o quizás no valga la pena. Entonces, a lo que a mí me resuena más es que deberíamos siempre tener un mentor o un coach que nos enseñe, que nos guíe y también escucharlos, tomarle peso a las palabras, como por ejemplo, no sé, en esto yo pensaba, probablemente si yo hubiese tenido un mejor entrenador en el momento, no habría hecho tantas cosas tontas o estúpidas, por así decirlo, como no estar preparado para un pull-up y colgarme y hacer keeping pull-ups sin razón, eh, en la que siempre me dolían los hombros. Entonces, probablemente si yo no hubiese hecho eso, no estaría acá ahora con esta cabeza, con estos, no sé, estudios que he estado haciendo para prepararme para ser un mejor entrenador. Sin embargo, creo que es el camino del desarrollo, que al final un buen entrenador, o si yo lo tengo como claro, muy consciente de que hay adaptaciones que son neuroendocrinas cuando uno empieza a entrenar, y son tres. Está la alarma, que es como que cuando uno es disruptivo, cuando rompes ese estado de tranquilidad, con un estrés que al final va a ser mayor al que normalmente estás en tu basal. Cuando estás normal no pasa nada, pero si te mando a correr 1 kilómetro y nunca has corrido, hay una alarma, y hey, me sentí muy mal. Después de eso, progresivamente se llega a un estado de adaptación y que a la misma vez se vuelve un estado de resistencia. El cuerpo se empieza a adaptar. Si yo te pongo 1 kilómetro de corrida todas las semanas, ya va a llegar un momento en que 1 kilómetro no va a ser mucho. Entonces el estrés va a ser menor. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí tengo que estar yendo y viniendo entre la alarma y la adaptación para mantener un estímulo constante y uno empezar a crecer. Si no lo hago de esa forma, llego a otro estado que es el que no queremos llegar, que es el de agotamiento. Ahí es cuando está el burnout, cuando ya yo no quiero ir a entrenar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello porque voy a quedar mal y no estaría siendo coherente con lo que quiero, con lo que busco. Entonces, quiero estar siempre en los dos estados previos, generando adaptaciones que progresivamente, semanalmente, mensualmente vayan mejorando, porque al final eso me va a hacer sentir mejor y a la larga yo soy el responsable de lo que yo hago, entonces yo tengo que ser consciente
de que mi proceso es distinto al resto, de que mi proceso no es de redes sociales, mi proceso no tiene nada que ver con eso, y que no importa si hoy no levanté los 100 kilos en snatch, pero probablemente más adelante, quizás no llegue a 100, pero lo puedo hacer mucho mejor, sin lesión, sin dolores, sin molestias, y tengo que sentirme bien con eso. Al final yo creo que la presión externa, que es lo que hemos conversado a veces, ese estrés malo, es lo que nos lleva a hacer cosas estúpidas o tontas, por así decirlo. Que no, ya fallé uno con 80, voy con 90 porque este sí me va a salir. Y no funciona así la cosa. Creo que claro, el punto es qué objetivo tengo para avanzar al ritmo que estoy avanzando, por un lado, y también a la dirección en la que estoy avanzando, porque en realidad si no tengo ni siquiera un objetivo, eh, nunca va a ser suficiente quizás lo que estoy haciendo. Como tú dices, en realidad eh, tomamos algunos ejemplos de CrossFit porque es lo que tenemos más a mano, pero creo que podría pasar en cualquier deporte en donde, oye, me calenté y estoy poniéndole toda mi inversión, todas las monedas, estoy ahí en el all-in con algo que puede ser el running, por ejemplo, puede ser el pádel, hoy en día que aquí, por ejemplo, en Chile está súper de moda, estoy all-in con eso sin saber para qué lo estoy haciendo y qué estoy buscando, qué ritmo es el que más me acomoda para el resto de las cosas. Por eso que creo que llegamos igual a esa misma base, que es qué hay detrás de querer mejorar en CrossFit, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de encontrar una plani, de buscar un entrenador que, bueno, por lo menos el CrossFit siempre tienes un entrenador, incluso en las clases que son las clases generales, pero ¿qué me está haciendo? Y es re importante aclarar eso, y ahí quizás sí nos podemos meter en lo emocional, en lo psicológico, como también elementos importantes a considerar en ese dolor que fue el motivo de la consulta, ¿ya? Porque ahí también podemos hacer un análisis, y creo que lo hemos hecho en otros lados, de dónde puede venir, hay mecanismos en cadena, por lo general donde duele no es donde deberíamos estar fijándonos, sino que por lo general son las articulaciones grandes, qué sé yo. Pero la vida que estoy teniendo está en concordancia con este ritmo deportivo que quiero, o se está transformando en un estrés que genera esa alarma y que mi cuerpo no logra adaptarse, tiene un sueño de baja calidad, etcétera, etcétera, como que cambia en cada persona, no es como que para todos es igual, sino que si yo tengo un trabajo en donde trabajo, no sé, 4 horas al día, o tengo algo, no sé, pues estoy viendo el tema en la bolsa y efectivamente mientras estoy disfrutando de mi entrenamiento, mi dinero está creciendo, versus una persona que tuvo 12 horas su jornada y va en la noche a entrenar y quiere además rendir muchísimo. Cada ejemplo es un mundo. Sin embargo, para mí la idea esta como de llegar es eh, a dónde me está llevando el entrenamiento o el ejercicio que decidí tomar, hacia la pelea, hacia la huida, hacia el congelamiento, o también hacia otro estado que se llama complacencia, que es un estado que nosotros no lo teníamos tan identificado hace mucho tiempo y fue como un descubrimiento, pero que también está en este arco. Y aquí les quiero mostrar algo, muchachos. Les voy a compartir pantalla a los que están viendo. Si no, les voy a describir también a los que están escuchando escuchando el podcast. Y lo que estamos viendo en pantalla es una pizza mal repartida, ¿ya? Eh, no son trozos de la pizza como normalmente se cortan de manera equitativa, ¿ya? Pero eso es solamente por la distribución, no porque algún estado sea más importante que el otro. La verdad es que no lo supe hacer equitativo el dibujito. Y bueno, tenemos pelea, el fight, flight, que también es bien conocido ese término en inglés, pelea-huida. Después el freeze, que vendría a ser como el congelamiento. Y después esto, corríjanme si no se pronuncia así, pero es el fawn,
Y eso quiere decir complacencia, y es un estado también posible para tu sistema. Y es re interesante porque la complacencia tiene que ver con estar haciendo o viviendo en un piloto automático porque debo hacerlo o porque me dijeron que tenía que hacerlo. Y el cuerpo se pone en ese piloto, no sé si es totalmente automático, pero es como que pierde también poder de reacción, poder de decisión en ese estado. Y después tenemos la quinta F, que es lo que nosotros le venimos a proponer acá o a mostrar esta gráfica, porque esta gráfica es completamente propia de Philadelphia Strength. La hemos sumado a conocimientos que recibimos de, obviamente, los autores, ¿sí? Pero esta gráfica no está en otra parte, y las 5F vendrían a ser los posibles estados, y el único estado en donde nosotros deberíamos apuntar a vivir es el flow, ¿ya? En un estado como óptimo de vida. Si estoy en la guerra, estar en flow, bueno, quizás sería un poquitito más riesgoso, también podría estar, porque el flow no te quita el rendimiento físico, ¿ya? Pero a veces necesitas defenderte y moverte a la pelea, ¿ya? También a veces necesitas irte a la huida. O sea, todos estos estados no es que sean malos alguno de ellos, sino que no todos los estados son óptimos para tu salud y para irte a vivir ahí. Entonces, el estado óptimo, que vendría a ser más del parasimpático, o en la teoría polivagal, el estado vagal ventral, es el flow. Bueno, Y el flow se caracteriza por, eh, bueno, el nombre lo dice, o sea, lo que tú ya hayas escuchado del flow tiene que ver con eso, es estar nadando en algo, estar fluyendo, ¿sí? Tu cuerpo digiere mejor en ese estado, tu cuerpo piensa y puede tener la capacidad de actuar en relación a un pensamiento o incluso a una reacción. Eh, y tus sistemas están con capacidad de actuar de buena manera, tu sistema inmune, tus sistemas se recuperan de mejor forma, les había dicho ya la digestión. También hay características como la alegría, la risa, cosas así en ese estado. Y arribita, después me gustaría ahí está en el que presente igual, estás en con el estado exacto. de flow, porque algunos de Y, los otros como uh-huh. que tienen mucho que ver con estreses que no están ahí, pero yo me estoy pasando un rollo ahí mental y termino envuelto en uno de ellos. Claro. Sí, y el estado presente también es lo que nos invitan muchas de estas técnicas como el mindfulness, la meditación, el yoga y estas técnicas que son bien ancestrales también de Mm, estar en el presente. Eh, bueno, de estas 5F tenemos dos cosas que están ahí como en la periferia, las quisimos poner hacia el flow, porque también son una combinación de estados. Y nosotros en muchas ocasiones hemos hablado del estado de play, que nosotros lo ubicamos acá, entre el fight y el flow, como en este vértice. ¿Por qué? Porque el play vendría a ser algo muy característico de una gran performance física, con una mente clara y una mente capaz de estar en control, eh, pero no un control total, por eso que es el término medio, porque también Messi, cuando, exacto, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un surfista, que en realidad tú no estás controlando el paso a paso, porque en algún momento es estar fluyendo en el movimiento, pero sí no pierdes el control con que te pegan una patada y, no sé, eh, te sacan de tu estado, caes en el fight, quizás ahí es porque este sitio de juego vendría a ser un dicho, no quiero enredarme, se me vienen hartas ideas en la cabeza, pero vendría a ser un dicho que a mí me gusta mucho, que es mente fría, corazón caliente. Una mente mm, estratégica, por ejemplo, que puede llevar una táctica de juego a a la cancha, pero también, eso que sería la mente fría, pero también un corazón caliente, o sea, estoy sintiéndolo, estoy presente, incluso hay un disfrute detrás. Algo que también pasa en la sexualidad, que vendría a ser otro estado que nosotros también quisimos sacarlo,
En algunos casos podría estar también por acá, pero en realidad creo que este es más dinámico, podría estar Es en más entre diferentes flow y lados. freeze, según Ujú. el Stanley, que es discípulo del Porges. Tiene un libro muy bueno que se llama El poder curativo del nervio vago, algo por el estilo. Stanley Rosenberg es el apellido. Y claro, él no tiene el phone, pero sí tiene flow. Entre flow y freeze se supone que va la sexualidad porque, claro, es un estado más de calma de cierta forma, o puede ser así. Igual lo que entendemos por sexualidad va de el porno hardcore a una intimidad así, incluso como tántrica, más de conexión con el universo. Entonces igual es como, creo que más en ese tipo de sexualidad es más parecido a un freeze también. Y lo que tú decías, y claro, hay algo que se llama el canal del flow, porque a pesar de que sí es como fluir como fluye un río, la clave del tema del flow es que el desafío está igualado a la habilidad. Entonces, claro, cuando yo empiezo, por ejemplo, en el CrossFit, siguiendo con el ejemplo del CrossFit, tengo muy poco skill. Entonces, si me desafían y me ponen una manda, me voy al flight porque me tengo que ir para la casa. Eh, si me ponen un Fran, me voy al fight y termino en un freeze, quizás vomitando, porque no tengo todavía el skill. Entonces, claro, también el skill que tiene alguien que después juega, no sé, el ejemplo de Messi es muy bueno porque ahora que viene el Mundial, juega el Mundial, es pelea en el sentido de que yo me estoy jugando en ese juego, valga la redundancia, como que estoy peleando, pero con reglas. De hecho, en el mismo UFC es una pelea, pero igual termina cayendo de cierta forma en un juego porque tiene reglas. O sea, no me van a terminar matando idealmente. Hay un referee que para la pelea si te están pegando y tú estás inconsciente, por ejemplo. Entonces ahí se empieza a generar la posibilidad de prácticamente estar en una pelea, pero estar fluyendo porque sabes que tienes reglas alrededor de lo que estás haciendo. Entonces eso te permite un estado más balanceado y que es como óptimo para, no sé, Stephen Curry o el mismo Jordan, como que tú pensáis, ¿qué onda estos locos? Como que tú los veis, de hecho, sin tensión, haciendo algo que... cómo no te va a urgir en tirar la pelota de la mitad de la cancha? No, pues el loco, de hecho, en la mitad del tiempo sale corriendo y la tira así y le cae, po, porque está en el juego y su habilidad es tan alta y el desafío también es tan alto que el compadre puede realmente expresar ese flow a un nivel muy grande. Mike, ¿por qué crees que en el rendimiento deportivo amateur, hablando de estos conceptos tan generales del amateurismo y profesionalismo como alguien que se dedica o no, sabemos que podemos entrar en una conversación ahí, porque en realidad igual se puede ser profesional siendo amateur, ya por una serie de aspectos, pero vamos a hablar de lo general. Pensemos que el amateur es el que viene al box, pero que se dedica a trabajar en un banco, en una verdulería o en lo que tú quieras, en un oficio kinesiólogo, por ejemplo. Eh, ¿Por qué en ese contexto que una persona, un personaje que te voy a plantear, se le dan varios movimientos técnicos, o sea que su skill ha ido mejorando en el tiempo? Eh, Sigue tratando de meterle un poquitito más siempre, anda de lesiones bastante regular, o sea que no está destrozado, sino que tiene algunas molestias de vez en cuando, y viene a ti, Mike, eh, pasándola mal porque no logra llegar a donde quiere llegar, que es a ser campeón nacional del deporte. Me gustaría que tú como entrenador, esta cuestión no es una prueba porque hay 1000 respuestas, pues, ¿cachai? Pero me gustaría que también desde tu perspectiva nos contaras, oye, ¿cómo abordáis ese tipo de casos? Pues? Porque nosotros trabajamos con una serie de diferentes atletas y lo trabajamos juntos, varios de ellos, que tienen diferentes requerimientos. Sin embargo, la frustración muchas veces es algo que pasa
con skills o sin skills, con un alto rendimiento o incluso con un bajo rendimiento. ¿Cómo afrontan la frustración quizás al lente de esto del estrés? Sí, como tú dices, muy complejo abordarlo, porque poniendo en perspectiva mi caso también, yo creo que entendiendo todos los procesos por los que uno avanza o va creciendo, creo que puedo también sugerir, también porque la tarea del entrenador consciente es sugerir y no imponer. La sugerencia es al final de darle como un estímulo a cada persona que le sirva para encontrar su porqué. Como lo hemos abordado con algunos atletas, conmigo o en los training camp, eh, muchas veces cometemos el error, pero sin culpa, porque no somos, o sea, el ignorante no es una persona mala, la ignorancia está en todos somos ignorantes en algo, entonces al final no es algo malo, no lo tildo de esa forma. Ujú. Sin embargo, es la cultura la que nosotros tenemos como entrenadores, tenemos la responsabilidad de enseñar. Si una persona, por ejemplo, la misma táctica, o sea, la misma corrección que yo le dé a una persona me sirve para una, pero no para el resto, entonces soy yo el que se va adaptando y, y voy generando mi cultura. La cultura va a marcar la pauta, yo creo que para todos, porque como decía Nico al inicio, coincidimos perfectamente, que uno empieza queriendo más, es porque es lo que vemos. Entonces, si vemos bien las redes sociales hoy en día de CrossFit, por ejemplo, que ha migrado un poco ese camino hacia un sentido más informativo, demostrando o mostrando más a personas que simplemente van a entrenar y van a mejorar su fitness, que si yo mejoré 10 o 5 segundos mi corrida de 1 kilómetro o de 400 metros, es una ganancia. Entonces, cuando vemos o cuando yo veo atletas que les gusta en lo que están haciendo, que entrenan, pero que se frustran porque no les salió hoy un snatch, que justamente hoy tenemos snatch en el box, se frustra porque no le salió un snatch con 1 kilo más, es la cultura que tenemos nosotros o la que nos hemos formado viendo a lo externo. Y también, claro, como entrenadores tenemos esa culpa sin saberlo o sin haberla pactado o pautado, de enseñar y guiar a las personas para que lleguen a mejorar esa visión. Porque, como dijiste al inicio, también, ¿de qué me sirve tener 100 kilos sobre la cabeza? ¿De qué me sirve hacer una invertida? ¿De qué me sirven varios factores que yo les digo a las personas? Oye, si, de hecho tengo dos personas, una pareja que empezaron hace poco y ven al resto y están así como alucinados, se sorprenden, es muy bonito verlos porque quedan como entre emoción y sorpresa de ver todo lo que pueden hacer otros y decir, pero también está la contraparte de decir, yo no puedo hacer eso. Entonces, no es que no puedas, es que no puedes todavía. Si la cosa es dejar la puerta abierta y de pensar que hoy no necesito eso, de que más adelante, si yo me puedo acercar lo más posible a eso, a mi nivel, que pueda hacer un overhead squat, una sentadilla con la barra sobre la cabeza, que tiene su beneficio, como dice Nico, pero yo no necesito 100 kilos, quizás necesito 10 kilos. Si lo puedo hacer perfectamente con 10 kilos, esa es una ganancia que yo creo que es súper valorable. Entonces, la cultura, que es la de festejar cualquier logro, la de no compararse con el resto, que viene de la mano con las redes sociales, que nos tendemos a comparar constantemente, con esos estímulos nos generan un estrés que es malo, malísimo. Yo también lo viví, lo sigo viviendo. Sin embargo, ahora lo veo desde otra perspectiva. Yo creo que la cultura es una cosa y segundo, la educación. Porque si yo, no solamente con los podcasts,
que nosotros hagamos o cualquier otro que te pueda servir, que lo veas y saque información y decir, ah, esto me hace sentido, esto sí, ah, ahora entiendo más esto. También en la lectura de contenido online que está gratuito, de CrossFit, por ejemplo, o de otros autores, hay mucho contenido que podemos leer y decir, ah, ahora entiendo por qué es así, para dónde voy, qué hago y por qué lo hago. Entonces, puede ser también no solo deporte, sino también filosofía. Yo creo que todo nos nutre y teniendo claro quién soy, a dónde quiero ir o a dónde voy, al final me voy a sentir yo mismo, o sea, mejor conmigo mismo. Y creo que esa es la base de todo lo que hacemos para poder disfrutarlo, para poder estar en estado de play o de flow, que yo creo que es lo que más necesitamos al final. Buenísimo. Oye, vamos llegando ya al final de este capítulo y me gustaría plantear un tema. Estuvimos mensajeándonos esta semana en nuestro grupo de Instagram, de WhatsApp, respecto a la coherencia. Hablamos de la coherencia y yo mientras lo escucho acá creo que para mí todos los caminos llegan a Roma, ¿ah? Todos los caminos te llevan a estar en coherencia o a estar en incoherencia. Y creo que nuestros grandes problemas, incluso más que el hecho en sí, de lo que al parecer te lo está generando, ya es una mecánica que explica un resultado, un dolor, por ejemplo, o este es el estilo de vida que generó esta consecuencia, tiene que ver, y cada vez lo veo más así, eh, con cuán coherente o incoherente estoy siendo. Y ahí también toma mucho sentido este estado de fun, este estado de complacencia, en el cual podemos estar como confundiéndolo con un estado de flow, porque estoy ahí quietito, no estoy estresado, no estoy con ganas de pelear o no estoy ansioso, pero estoy diciéndole que sí a todo, menos a esto, a lo que está acá adentro. Y eso creo que es profundo, creo que es profundo porque tiene que ver también con qué estoy haciendo con este personaje que vine a actuar o a jugar, que yo mismo me pauté. Ya nos vamos a ir a otra conversación, pero bueno, no quiero entrar ahí en detalles, pero yo soy el director y el actor, yo estoy detrás de esa pluma y estoy enojado porque la trama está mala, pero tú soy el que está escribiendo la trama, pues, ¿cachai? Oye, el actor, sáquenlo. Oye, pero si tú eres el protagonista, ¿cachai? O en otra ocasión quizás estoy esperando, oye, el héroe, ¿en qué momento aparece el héroe de esta historia? Y el héroe soy yo, pues. Sí. Entonces, ¿cuán nocivo puede llegar a ser la incoherencia? Quizás nunca lo vamos a terminar de resolver, pero para mí, muchachos, creo que el tema coherencia tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con las lesiones, tiene que ver con el rendimiento y también tiene que ver con lo otro que es más lógico, con la parte mental, con cómo me siento conmigo mismo. Pero yo armaría ahí un nexo entre rendimiento físico, atleta de alto rendimiento, atleta de rendimiento casual, con la coherencia y esa conexión con el sentido de propósito, con qué vida estoy viviendo, ¿cachai? A veces el ir a la clase de CrossFit se transforma en nosotros de hecho la vendemos así, Mike y Nico en algún momento también, es la mejor hora de tu día, Sí. porque estás obedeciendo a algo que tu cuerpo te está pidiendo, que es moverte. ¿Por qué? Porque está diseñado para el movimiento. Pero detrás de eso estás en comunidad, estás disfrutando los beneficios de la risa, los beneficios de estar con gente que está en la misma onda que tú. O sea, creo que te transformas en alguien más coherente, pero después también se puede podrir todo, porque puedo transformar ese mismo escenario en algo que me saca de la coherencia, porque ahora es rival el que tengo al lado, el entrenador no era tan bueno porque esto y esto y esto,
y no sé, po, como que el mismo lugar se puede transformar ahora en una arena de gladiadores, no sé. Mm. ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna palabrita para comentar ahí de la coherencia, incoherencia? Sí, El Nico se ríe nomás, weón. es que mi pensamiento respecto a este tema es que es coherente con qué, o con qué parte de mí, por ejemplo. Porque Claro. yo tengo unas diferentes voces en la cabeza, po. Tengo un crítico interno que me está diciendo que lo hago mal y que, puta, podría haberlo hecho mejor aquí y mira lo que hiciste ahora, lo que va a pasar. Porque tiene ese tono. Pero el que escucha no es el mismo el que habla, entonces empezamos a llegar a esa dualidad de que son partes y es un todo, pero en lo que sí concuerdo es que si estáis siendo coherente con ese ser más verdadero que eres y que cada uno tenemos y que somos dentro, que tampoco es fácil de definir, de hecho creo que definirlo igual sería errar en el blanco. em, Claro, la coherencia con ese creo que sí es beneficiosa, pero si yo estoy siendo coherente con mi sombra, claro, estoy siendo una mierda para todos los demás al lado mío, para mí mismo, para como que una coherencia que el resultado tampoco como que es positiva. Y esa es como la conversa que quizás no pudimos tener tan clara en el WhatsApp, porque ahí no Sí. conversamos esta semana. Pero me refiero un poco más a eso, porque igual, por ejemplo, lo del gimnasio. ¿Qué pasa si yo en toda mi vida me preocupo cero de mi salud y después voy al gimnasio? Estoy siendo incoherente con mi estilo de vida en ese momento de gimnasio, por lo que yo entiendo. Quizás estoy equivocado en eso. Como que igual esto de la coherencia, claro, puede surgir coherencia después de ser incoherente con una parte mía que es más limitada o que es más juiciosa o que es menos beneficiosa, y esa incoherencia con ese estilo de vida no saludable, que sería empezar a meterme al gimnasio, yo puedo empezar a buscar coherencia ahora en un punto diferente. ¿Cachai? Y es lo que decías tú, po, la comunidad, lo que va surgiendo, me voy enterando más de qué se trata realmente la salud. Ahora sí puedo empezar a ser más coherente con algo que sea constructivo. Por eso que la conversa que teníamos en la semana es como, ya, pero la coherencia como de... No, Sí, te mi entiendo. visión era que no es como, ya, es simplemente coherencia, sino que es coherencia con qué, con quién, con qué parte de mí. Claro. Sí, Sí, mira, déjame como mi argumento son dos cosas. Uno, la coherencia con mi yo superior, que es el que está haciendo uno con el creador, con la conciencia, vendría a ser la máxima coherencia. ¿Cómo llego ahí? Creo que hay que escuchar los últimos podcasts y ahí vamos a tener quizás más luz al respecto, para no entrar en ese tema completamente. Sin embargo, en este casco de carne y hueso, el solo hecho de ser coherente incluso con una de esas voces, que es la que manda, me va a llevar a menos, incluso a menos enfermedad, siendo que es claro. que es un Estáis más concepto que yo no, alineado con lo que creí, algo así. estoy alineado incluso con ideas que podrían ser nocivas desde nuestro punto de vista, Sí, ¿cachai? po. Eh, y por eso que también no hay una regla en la vida que te diga el que fuma tiene cáncer. No es una línea recta, po. Claro. Hay varios que sí, hay una estadística probablemente, el 60%. ¿Qué pasa con el 40%? ¿Cachai? Hay un mecanismo de estrés tremendo y que Sí, tiene que ver con tu cultura. Y insisto que no estoy fomentando las malas prácticas, ¿cachai? Pero hay algo que se dispara adentro que tiene que ver con estas hormonas, con estos mecanismos de, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina. Cuando yo estoy haciendo algo
que es incoherente con mi creencia. Y el otro día hablábamos del completo. Si a ti te criaron en eso, de que el completo es lo peor que podéis comer para tu salud, porque además el análisis dice que la vienesa es malísima, está hecha de desperdicio, y todas estas son factos que te estoy tirando, ¿cachai? No me Y el conté eso, pan. po. Entonces, en el momento que yo hago un trato, y creo que esto lo podemos, también se puede contrastar con lo que dice Miguel Ruiz en los acuerdos. Yo tomé el acuerdo en algún momento que el árbol se llama árbol, po. Es un acuerdo que está ahí y que ya no, ¿cómo lo saco? ¿Cómo tú me vas a decir, Nico, ahora que el árbol no es árbol? Me podía argumentar y que no se llama árbol y que eso es una creencia, ¿cachai? Entonces, para salir de una creencia profundo, hay algunas creencias que son quizás más limitantes que otras, hay algunas que pueden llegar a ser más nocivas de otras, pero el hecho de estar en coherencia o en incoherencia te genera un impacto automático dentro de ti. Entonces, esa persona que concibe, no sé, pues la desaprobación como lo peor que te puede pasar, va a hacer todo lo posible para ser aprobado por los demás. ¿Cachai? Esa persona que, puta, nos vamos a extender más de lo que teníamos pensado, pero Pero básicamente se entiende la idea. Sí. tiene que ver con el tema de que esa conexión y esa coherencia con el yo superior sería lo óptimo que nosotros podemos lograr para mí como seres humanos. Es lo que apuntan, incluso lo que buscan, entre comillas, los diferentes credos. Eh, pero también, si nosotros estamos en coherencia también con las cosas que pueden ser incluso limitantes, me permite vivir con niveles de estrés más bajos. ¿Sí? Eso es algo que llego a pensar. Probablemente quizás sería bueno también seguir dándole vueltas a la cabeza, leer más al Mm. respecto. Ustedes saben, muchachos, los que están escuchando, que todo hay que cuestionarse, todo lo que le estamos diciendo es algo que es una historia, y si no nos creen, mejor, porque van a ser motivados a buscarlo, ¿ya? Pero es más o menos esa es la idea que les quería comentar, ¿cachai? Yo estoy de acuerdo con lo de esa voz Sí. superior, que sería mucho mejor estar en coherencia y vivir una vida completamente enlazada con ella, ¿cachai? Mike, ¿me dejáis decir algo antes de darte Sí, el pase? dale. Se me vino un versículo a la cabeza, pues, que está conectado a lo que tú estás hablando. Y que es que, bueno, se supone que lo dice Yahshua ahí en el antiguo Israel. Y dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y es un poco lo que tú estás diciendo, po, que es como, ya yo ahora que tengo esta información, entonces tengo que ver cómo la voy alineando con lo que quiero para mí, cómo la voy a hacer haciendo parte, porque hablábamos también en los mensajes que coherencia tiene que ver con que hay una cierta unidad y no hay una división dentro tuyo, y es lo que estabas hablando igual, pues. Había pensado en ese versículo el otro día, Mira, porque, por ejemplo, si yo no tengo idea que el Shabbat, que el día sábado es el día de reposo, ¿por qué tendría que guardarlo? Pero si estoy con un judío que lo guarda, él me va a decir, oye, pero lo que estáis haciendo no está bien, porque el día sábado es el día de reposo. Y a mí y en el momento que yo tengo esa información y acepto el trato y no descanso un sábado, ahí es donde tengo el problema, pues, ¿cachai? Y tengo sí, una fisiología distinta y tengo un estado que responde distinto al mismo sábado que vivía antes de saber que era día de reposo, ¿cachai? sí. ¿Qué pensáis tú, Mike? A mí se me viene esa frase que decía el Benja Reyes cuando lo tuvimos en el podcast, de que si tú piensas que está bien, así estés mal. O sea, así sea distinto a lo que yo veo, si tú crees que estás bien, si te hace bien, está bien. Entonces, parte de esa coherencia yo creo que viene
a tener un punto muy importante el hecho de saber o de notar si es sano o insano lo que estoy haciendo. O sea, si siempre no, pero cada vez que puedo lo menciono en clase y es como que, ok, si vamos a hacer peso muerto y mañana te va a doler la espalda, entonces no es algo sano lo que tú estás viniendo a hacer, porque le estás poniendo más peso a la barra, al final te va a perjudicar. Entonces la idea de cualquier movimiento que hagamos de entrenamiento es que tú estés sano, que tú te puedas mover el día siguiente, que tú veas avances y que también logremos identificar, porque si yo hago un movimiento mal, o más que mal, que me haga mal, voy a sentir el dolor. Entonces, si siento el dolor, estoy haciéndolo mal, y si no lo siento y lo hice bien, o sea, si no siento el dolor, entonces lo estoy haciendo bien. Es como la postura de tu zona media. Si tú tienes apretado tu core, tu abdomen, y no te duele, entonces así tengo que estar. Pero si estamos en esta posición de viciada, de descanso, entre comillas, y te empieza a doler la espalda, entonces ahí es un factor muy fácil de identificar si estoy bien o no estoy bien, pues si me está haciendo bien o no me está haciendo bien lo que hago. Así físicamente hablando, pero también mentalmente, si yo me frustro a cada rato, si no me sale y voy y sigo y sigo y sigo, no está siendo sano, no estoy siendo coherente y al final vas a terminar cambiándote a hacer algo más o haciendo, no sé, Zumba, Pyrox, algo así, sin desmerecer, pero al final no vas a querer seguir haciendo lo que estás haciendo. Puede ser golf, puede ser cualquier cosa, pero si tú te pones una meta muy alta y ves que no es sano porque te carcome la idea de que no mejores o que no te sale lo que le salió a Tiger Woods, no estamos en coherencia, por así decirlo. Entonces la base tiene que ser estar con los pies sobre la tierra, puede ser. Brígida esta conversación, creo que es muy profunda, ¿ah? Porque la frase que dijo recién el Mike, si tú crees que está bien, bueno, está bien para ti, es para rasgar las vestiduras en algún grupo que nos esté escuchando, porque en realidad es como ya, ¿y cuál es el límite? Quizás el límite es el dañar a los demás. Hay algunos límites que también tienen que ver con cosas sociales, con el tiempo en que estamos viviendo. Antes habían otros límites, hoy en día tenemos límites que están también con la ley que rige en nuestro país, por ejemplo. Creo que también esa es una conversación que la estamos dando por hecho, ¿sí? Pero también hago la aclaración, porque no se trata tampoco de siento y estoy en coherencia con golpear al primero que se Eso es lo me... que voy yo igual, po, con lo de Sí, la pero, coherencia. Po. pero Sí, eso po. también viene por la Claro. formación moral que se tiene desde el cristianismo, por ejemplo. ¿Cachai? Porque si tú tuvieses una formación moral desde la cultura de los árabes, es una entrevista, por ejemplo, una entrevista de un loco que creo que la compartimos en algún rato porque a nosotros nos causa gracia. Un periodista que es gringo, si no me equivoco, pero es europeo o de estadounidense, va y entrevista a un viejito que está con un bastón árabe y está lleno de mujeres como en un patio así abierto. Y le dice, ¿cuántas esposas tiene usted? Y el tipo le dice, no sé, 14 y 50 hijos. Y el loco como que, como que el periodista así como medio asombrado, ¿en serio? Y después el viejito le pregunta de vuelta, ¿y tú cuántas esposas tienes? Y él le dice, tengo una. Y hay otro árabe al lado y el viejito lo mira así, se cagan de la risa, po, pero así como una burla sincera, po. Es como, no, ¿en Sí. serio? ¿Cachai? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Sí. No sé si es someterlo a Quizás un el árabe. juicio. No Es sé, que la no observación sé. de la naturaleza igual, creo que ese es un ingrediente muy importante porque la naturaleza igual tiene como hábitos y, y claro, después se le pueden llamar verdades, que también es una palabra que es difícil de usar, pero tiene unas ciertas pistas que te da, po. No No sé, sé. un animal, los animales, los mamíferos, nosotros somos mamíferos, Sí. ¿cómo son con sus crías? Ya, no las andan maltratando, po, no las dejan apartadas de ellos, por ejemplo. Pero nosotros los humanos, ya las reglas sociales o la psicología de después de la guerra fue, o de durante la guerra,
fue que los niños los tenían que dejar afuera en el coche, en el frío, y porque tenían que seguir trabajando adentro en la cocina, ¿cachai? Entonces como que quizás es coherente hacerlo así, porque si no, ¿qué te pasa durante la guerra si no así lo que te toca hacer en la cocina o en la casa? Es peor que quizás lo que le pasa al niño en este caso, de que crece así, con ese desapego, con esa falta de desarrollo quizás en algunas áreas, ¿cachai? Como que es que tiene un montón de aristas, como tú decís, la conversa, y por eso también hay que saber sentarse con la pregunta y no esperar tener la respuesta para la pregunta que te estáis haciendo. O sea, lo que voy a decir yo, lo que tú me vayas a decir a mí, también no tendría por qué como tratar de estar de Juzgarlo. acuerdo Sí. o estar en desacuerdo, sino que en realidad lo que tú me estás diciendo, lo que el Mike me está diciendo es información para mí que me enseña respecto de lo que ustedes como personas individuales piensan, pues, ¿cachai? Mm. Y es como se escucha para aprender más que para estar de acuerdo o en desacuerdo. Sí, y bueno, de lo de la información es re loco. Hay una frase que se me venía también a la cabeza respecto a esto de lo que hablábamos antes, que la dice el Duncan Trussell, si no me equivoco, que también el loco está bien metido ahí en el tema de los estados amplificados de la conciencia y todo. Y claro, el loco dice, algún pobre tonto sin teléfono probablemente esté sentado junto a una cascada en algún lugar totalmente ajeno a lo enojado y asustado que se supone que debe estar. Porque es como un estado que nos están prácticamente diciendo, oye, tenéis que estar ansioso porque no estáis generando las suficientes lucas. Tenéis que estar ansioso porque esta cuestión que está pasando aquí, que estáis haciendo, no es lo ideal, no es lo que veía en las redes sociales. Bueno, el tema de las redes sociales salta un montón, de No hecho. estás entrenando lo suficiente, no estáis levantando Exacto, lo suficiente. no estáis haciendo lo suficiente. Y la pregunta después viene también, que se me venía antes cuando estáis hablando, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente peso en el back squat? ¿Cuándo son suficientes lucas en la cuenta, po? Pero Mm. si es como en todo ámbito que es un dale, 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 dale. Y claro, quizás sí, quizás no. No, tampoco tengo respuesta a eso, po. Claro, Es es que, subjetivo. sí, es que yo sabéis que creo que hay un cortocircuito gigante adentro por nuestras formaciones. ¿Cachai? Hay un cortocircuito así brutal y que es automático. Por eso que el trabajo de la creencia no es solamente consciente, sino que también es cómo llego a estos estados elevados de la conciencia en donde se abre un poco más el campo visual. Pero si no, el patrón de creencia no es que yo decida, ya esto no me va a hacer mal, esto no me va a hacer mal, ¿cachai? Y me voy a comer Mm, una comida chatarra, el ejemplo que habíamos dicho el otro ajá, día. No, esto no me va a engordar, esto no. No, ya se disparó cuando vio la comida, ya todos los mecanismos de tu cuerpo ya se dispararon para que el cortisol se dispare porque estás haciendo algo malo. ¿Cachai? Ya está previamente juzgado. No es que estés sí, haciéndolo a cada momento, ¿cachai? mm, Entonces, esa cuestión es brígida porque también viene de los miedos. No, esto me va a hacer mal. Profecías autocumplidas, cómo te estáis hablando, cómo estáis fomentando la realidad que estáis viviendo. Y por eso que el Carl Jung, el Carlitos, el maestro, mm, dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, vas a seguir pensando que el enemigo está allá afuera. La frase es como que la vida que te está pasando a ti y no que tú estás haciendo la vida que estás viviendo. Claro. ¿Cachai? sí, Eh, Eso nos da un montón de posibilidades, pero también puede ser por el otro lado una tarea importante, po. ¿Cómo hago lo inconsciente consciente? ¿Cómo trabajo en esa parte? Si lo que yo quiero es levantar más, Mike, me duele el codo, no te pongáis denso, po. Solo me dolía el codo y terminamos conversando de esto, po. Sí, me pasa. Cierro por mi parte, chiquillos, en la última conversa con la Estefanía. Hablamos de tres pilares fundamentales que ellos proponen en la transpersonal, que uno es llegar a estos estados amplificados de la conciencia por diferentes caminos. Creo que el más
aceptado podría ser la respiración holotrópica, porque no estás consumiendo nada, no vaya a caer en ese juicio de las drogas y cosas que ya tienen mucho que ver con un tema también social y cultural. Respiración holotrópica, incluso otros métodos de respiración y de meditación que te llevan a unos estados de conciencia amplificados. Después, psicoterapia, que puede ser algún tipo de acompañamiento, puede ser el coaching también, no necesariamente alguien que tenga un cartón que diga psicólogo, psiquiatra, sino que también terapeutas y mentores, o una persona incluso que te mentoree, que te acompañe, que te escuche de manera activa. Y después, una práctica que tiene que ver muchas veces con el movimiento también. ¿Ya? Yo creo que ahí es donde también entra lo que nosotros estamos haciendo y lo que como Philadelphia Strength queremos también proponer. Ya no solamente mandarte una plani para que te mueva y para que le pongas, sino que también que tenga que ver con este tipo de conversaciones, que tenga que ver con una integración de estas cosas. Por eso que poco a poco nos hemos ido acotando. Ahora con Mike, que estamos viendo la parte más de planificación, estamos seriamente conversando en acotarnos a atletas masters que probablemente ya tuvieron estas crisis existenciales en el camino y que quieren algo más que solamente levantar pesado, sino que quieren mejorar su rendimiento, a la vez no quieren romperse y a la vez quieren estar en una, voy a usar la palabra coherencia, independiente de lo complejo que haya sido, pero que estén en coherencia con lo que quieren para su propia vida, ¿sí? Entonces esa práctica puede ser tranquilamente una planificación, como puede ser un yoga llevado de manera consistente, un trote consciente también, salir a trotar, conectarte con la naturaleza, pero hacer una práctica también que incluya movimiento y de esa manera llegar a algo más que solamente esta primera capita. Estoy sano, estoy gordo, estoy flaco. ¿No? Estoy viviendo la vida que quiero vivir, estoy desarrollándome, estoy progresando, y ahí metemos todo en un solo saco, muchachos. Gracias por estar. Gracias a ti por invitarnos. Muy bueno. Siempre se disfrutan las conversaciones. Sí. A la gente que llegó hasta acá, son lo máximo, son todo lo que necesitan. Gracias. Gracias por estar. Oye, se agradecen siempre los comentarios por interno o también en los videitos. Creo que mi desafío personal como alguien que está quizás de moderador de este espacio es siempre tener un gran capítulo como quien deja una bitácora y que alguien se la encuentre en algún momento y que diga, oye, en realidad aquí hay algo que me suma a mi vida. Y esa es la idea de este espacio que es el podcast y también de lo que hacemos como Filadelfia, todos nosotros. Te invitamos a ser parte del movimiento, síguenos en redes sociales, te invito a suscribirte en el canal de YouTube, que es re importante para que no te pierdas de ningún capítulo y también de ningún invitado que se van a seguir viniendo seguramente de diferentes áreas. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao. Chao.